Listo, ya regresamos. Ok. Nos quedamos hablando sobre la educación comparada actual y les decía que falta un punto por tocar sobre la educación comparada y cómo tomamos las clases hoy. Ciertamente, pues virtual, ya no es presencial, pero existe una gran comparación con el tipo de escuela, por ejemplo, en el que estamos, que es un buen nivel, a, por ejemplo, a las escuelas que están teniendo sus clases frente a una pantalla, son otro tipo de planeaciones, evaluaciones, otros momentos, aunque se asemeja mucho a lo que es nuestro programa, obviamente de la SEP, pero sí surgen comparativas dentro de la planeación o evaluaciones que tenemos como escuelas particulares. Son distintos los momentos de evaluación, las características que se aplican al tomar o evaluar un alumno o el programa de estudio, etc. ¿Ok? Díganme ustedes qué otro punto comparativo puede ser también. ¿Qué otro punto comparativo podríamos tener en la educación en este momento, en esta circunstancia? Puede ser la educación pública y la educación privada. Okay, muy bien. ¿Qué más? Pero como que este sería, ¿qué pudieras comparar? Pues en la educación pública no dan las mismas materias que en la privada o también el tipo de enseñanza, Okay, los horarios. ok, los horarios, muy bien. Entonces, en esta actualidad, pues, podemos aplicar lo que es la pedagogía comparada. Podemos hacer ese tipo de comparaciones, que ha cambiado, en qué nos ha beneficiado. Claro, también tiene cosas positivas, el estar tomando las clases de esta manera, etcétera. Pero, por ejemplo, ahí veo que ya en la escuela pública, pues ya están pasando calificaciones, etcétera, ya están en momentos de evaluación, lo cual nosotros hasta más adelante y vamos un poquito diferente al programa que se tiene en una escuela pública. Esa sería una gran comparación y la manera en que lo estamos tomando, el modo virtual. Ya en algunas comunidades, ya vi por ahí las noticias, me parece que ayer, que hay comunidades o grupos donde ya se puede dar clase presencial, aunque sean muy poquitos, lo que es el método híbrido, ya lo empiezan a aplicar. Entonces ahí, por ejemplo, ya es otra metodología, otro tipo de programa de acuerdo a la comunidad donde se rige. En otros países también ya inició, China, etcétera, con sus medidas, pero ya están iniciando nuevamente. Ok, vamos a continuar. Entonces voy a seguir compartiendo. ¿En qué se quedaron de su apunte? Ok. En la cuadrícula, no sé si. Ok, está el sistema de acción, ¿verdad? Sí. Vamos. Ok, muy bien. Aquí está. Ok, ya habíamos explicado y vamos a avanzar. Muy bien. Este, por ejemplo, es un cuadro comparativo según de acuerdo a diferentes tipos de autores, por ejemplo. Aquí nos habla de, dice, organización del contenido de la educación comparada. Según Pedro Rossello, recuerden que Pedro Rossello fue el primero que creó una teoría educativa, un programa, y nos habla con un objeto de según, tiene otro autor que parece como si fuera chino, algo así, Tancoy, en 1981. Y vean, tiene diferencias comparativas. Por ejemplo, dimensiones de la E.C es educación, dimensiones de la educación. Número 1, según el tema, se comparan el dominio que se tiene. Estas son las características que se analizan en alguno de los fenómenos que tú desees comparar. Programas, estructuras, qué tipo de teorías
se llevan a cabo, se aplican. Organización administrativa en el dominio, métodos y técnicas, actores, estructuras también. Y vean, es un poco similar, contenidos pedagógicos, que son los programas, organización administrativa. En el punto número 2, de acuerdo a Pedro Rosello, 1963, la comparación entre ciudades, distritos, provincias, como lo mencionamos hace un rato, comunidades, estados de grupos regionales, naciones hasta la unidad europea. Y acá del otro lado, según Tan Coy, nos dice que es comparaciones internacionales, supranacionales, intranacionales, realmente se evocan más a la Unión Europea, naciones. Número 3, naturaleza de la comparación, comparación descriptiva, datos, es muy similar también, descripción, clasificación, evaluación también, comparación explicativa, etcétera. Según el ángulo de comparación, según cómo se observa, estática, sistemas educativos, dinámica, cuál es el movimiento del fenómeno educativo, comparar tendencias, cambios educativos, etcétera. Vamos a ver. Se me movió, déjame regresar. Ahí está. Conocimiento de acción, ¿qué es la dinámica? Conocimiento para saber y qué hacer, cómo actuar. Todos tienen semejanzas, nada más va cambiando en una característica, pero todos tienen una semejanza. Vamos a ver la estructura de lo que es el método comparado. Entonces aquí se anoten, por favor, punto y aparte, método comparado es un tema que tenemos que conocer y la estructura de cómo es este método, o sea, cómo vamos a hacer las comparaciones, ¿de acuerdo a qué? Esta es una estructura, un diseño metodológico de cómo hacer una comparación, de cómo se hace un método comparado. No escriban, por favor. Se formulan hipótesis, qué es lo que tú quieres comprobar, pero para esto se tienen que tener evidencias, fundamentos para poder contestar esta hipótesis o fundamentarla. Elección de la unidad de análisis, vamos a checar qué unidad vamos a comparar. Donde comparo, se nos hacen estas preguntas. ¿Dónde comparo? Ámbito de comparación, países, si es que vamos a hacer esa comparativa dentro de países. ¿Qué comparo? Selección de las unidades de comparación, dimensiones, hasta dónde abarca, qué parámetros se tiene, qué indicadores vamos a tomar en cuenta. Y aquí nos habla sobre desarrollo de la investigación. ¿Qué fases tiene que cumplir un método comparativo? Por favor, escríbanme en el chat qué es yuxtaposición. ¿Quién sabe qué es yuxtaposición? Pueden investigar en su navegador. ¿Qué es yuxtaposición? Levante manita azul los que quieran participar. ¿Qué es yuxtaposición? Ok, ya vi a Cristina. Vamos a esperar más manitas. Ok. Valeria, coméntanos, por favor. Dice que la yuxtaposición utiliza signos de puntuación o pausas para vincular dos proporciones. Dice, la yuxtaposición también permite unir dos oraciones simples. Por ejemplo, ya te lo dije, mañana a esta hora estará muy lejos de aquí. Ok, ¿qué entiendes sobre eso? Pues
No le entendí mucho porque igual como que quedé algo confundida. Ok. Solamente sé que se utilizan los signos de puntuación. Ok. ¿Quién más? Fase de yuxtaposición, dice. Paola y luego Manuel. Dice que es uno de los modos de unir dos oraciones simples para formar una oración compuesta. Como ejemplo, dice, hace deporte, leer, ve al cine. Ok. Y dice también, pues sí, nada más por signos gráficos de puntuación en la lengua escrita para relacionar dos proposiciones. Ok, ahora busquen, por favor. Bueno, Manuel, última participación. Dinos, Manuel. Ok, Manuel no está, me parece. Entonces, por favor, ahora busquen yuxtaposición, pero fase yuxtaposición. Añadan fase yuxtaposición. Yo puse mi participación en el chat. Fase. Yuxtaposición. Vean el significado, por favor. Ya me salió, maestra. Ok. ¿Quién dijo ya me salió? Yo, Carolina. Dime, Carolina, no me aparece. Ah, ya te vi. Dime. Puede ser considerada como una confrontación de los datos que hemos presentado en la descripción y que después se han interpretado. Ok, ¿qué entiendes sobre eso? ¿Qué entiendes sobre eso, Caro? En sí es una fase, vean, del método comparado. ¿Pero qué significará? ¿Quién más quiere participar? ¿Qué investigó? ¿Qué es fase yuxtaposición? Michelle, Daniela, Senyase, Cindy, Cristina, Paola, Dania. Participen, chicos. Manuel, tienes tu manita levantada, pero parece que no estás en tu lugar. A mí me pareció que son aquellos elementos de un sistema que guardan correspondencia con sus iguales en otro sistema. Es decir, cuando se coloca frente a frente los elementos seleccionados y se desprende una información sobre sus diferencias y semejanzas. Ok. Bien, Michelle. En esta fase... Eso contribuye a la formulación de la hipótesis para comparar. Ok, muy bien. Es una fase donde tenemos que tomar en cuenta muy bien la hipótesis y hacer nuestras comparaciones de acuerdo a lo que se quiere explicar o lo que se quiere comprobar. Entonces se hace un comparativo de las ideas y de lo que está sucediendo. Entonces es una fase del método donde estamos tratando de explicar y fundamentar esa hipótesis. Pero también en gramática pues tiene ese significado donde tenemos, por ejemplo, por ahí alguno de ustedes decía, él juega fútbol, coma, él lee, él es una gramática que se usa puntos, comas, donde tú puedes ir expresando las diferentes acciones que tiene ese sujeto. En este caso es una fase del método comparativo o comparado, pedagogía comparada, donde se quiere hablar sobre una hipótesis y comprobarla de acuerdo a sus acciones. Muy bien. Entonces, aquí nos hablan del desarrollo de la investigación, fase descriptiva, fase interpretativa, yuxtaposición, comparativa o explicativa, fase de prospectiva. ¿Qué será prospectiva? Pueden buscar, ¿eh? Prospectiva. Muy parecido a perspectiva, pero ¿qué es prospectiva?
¿Qué es prospectiva? Paola. Dice que se indica el estudio de las causas técnicas, científicas, económicas y sociales que aceleran la evolución del mundo moderno y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de las influencias conjugadas. Ok. Dania. Sí, maestra. Yo encontré que prospectiva es el conjunto de estudios que se llevan a cabo sobre un tema o situación particular a modo de determinar lo que ocurrió de forma anticipada. Ok, muy bien. Recuerden que la palabra pro ya viene de un adjetivo que menciona aquello que es a futuro, a largo plazo también, como un sustantivo en término, no sé, algo que ya está o que sucederá en un futuro. Entonces, aquí en la fase prospectiva, pues nos habla de qué es lo que va a aplicar este método comparado al futuro, qué va a lograr, qué objetivo se quiere llegar a alcanzar en esta fase. Y ahí irán anotando en este método comparativo qué es lo que se quiere lograr a futuro con este estudio o qué pretende alcanzar. Esta es la fase prospectiva. Maestra, Dime. me sale que hay dos tipos de perspectiva. A ver, dime. Dice que hay perspectiva predictiva y perspectiva crítica y son distintos. Ok. En este caso, el método pues nos habla solamente de esta fase prospectiva, pero aquí, en este caso, sí se refiere a ver, a tener una visión al futuro de qué se quiere llegar con la pedagogía o la educación. En este caso, solamente aplicaríamos prospectiva. Ok. ¿Quién más quiere participar, por favor? Recuerden que vale 10 puntos. ¿Cuántos van así, por favor? Y con este color ¿En rojo? Sí, ¿Quién más, chicos? Maestra, yo participé en el chat. Puse mi... Ok. Dice que es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña, comienza a realizarse en la presente, pero los datos se analizan transcurrido un determinado tiempo en el futuro, como usted estaba diciendo. Ok, muy bien. ¿Quién más? Gracias, Cindy. ¿Quién más, chicos? Pues en sí sería un adjetivo que siempre va a estar relacionado con lo que va a suceder en el futuro, ¿no, maestra? Ok, a Como usted largo lo ves plazo. ahorita. Sí, como es algo que se espera que va a pasar. Sí, como una visión al futuro, lo que se quiere Sí. llegar a, o lo que se pretende llegar con ese estudio En comparativo. este caso, aplicándolo pues en lo que estamos viendo, que es lo de comparar, el método comparado. Ok, muy bien, el método comparativo. Muy bien, vamos a seguir. Ok, entonces, por favor, ahí en estructura del método comparado, solo anoten, por favor, las fases. Es que es mucho. Sí, solamente anoten las fases. Fase descriptiva, interpretativa, yuxtaposición. ¿Por qué? Porque en la primera estructura ya sabemos que primero pues vamos a seleccionar un tema, una hipótesis, un análisis de la información. Ok, ya estoy viendo sus participaciones. Anótense todos como asistencia porque ya voy a cerrar mi chat. Las personas que yo les pregunte y no están o no contesten, no les puedo poner asistencia porque ya han 2 o 3 personas que les pregunto y no contestan desde la primera clase. Entonces yo no sé si están en clase o solo están ahí en la sesión para su asistencia, pero pues no están participando y no sé si están tomando la clase. Voy a cerrar mi chat. Ok. Estoy a cerrar mi chat. Muy bien. Avísenme en cuanto terminen, por favor. Ya. Ok.
Hay personas que se conectaron solo 5 minutos, entonces ya no vuelven en la segunda sesión. Entonces, si yo no sé el motivo o la justificación, tampoco puedo ponerles asistencia o las personas que no participan en clase. Muy bien, seguimos. Ya conocemos lo que son las fases de una estructura de este método comparado y cómo se hace, cuáles son sus metodologías. Entonces, aquí ya hablamos nuevamente de una visión posmoderna de la educación. Ya habíamos hablado de algunos postulados. Entonces, aquí nada más vamos a mencionarlo. Vamos a leer un poquito. Michelle, ¿puedes leer, por favor? Sí. Ajá. Bueno, yo te aviso. Ya. Autores, visión postmoderna de la educación comparada. Autores como Schrödinger realizan un cuestionamiento radical de las asunciones básicas teóricos, metodológicos de la ciencia social principal neopositivista. A su parecer, las relaciones y los fenómenos sobre las que versa la educación comparada son más complejos que lo de las asunciones de las teorías de la modernización hacen creer. La concepción de Schrödinger de un mundo inestable y predecible, no lineal y extremadamente complejo, y su concepción de la educación comparada como una ciencia de la complejidad, parecen hacerle pensar, y quizás en algunos puntos concretos no le hace falta razón. Ahí, Que Michelle. los Hasta ahí. Ok, gracias. Neopositivista es que en esa época se basaban mucho en todos los términos filosóficos, pero que el método científico podía comprobar. O sea, no se basaban de cosas que se decían que podrían ser, sino que eran comprobadas con un método científico. Ya sabemos nosotros desde otras clases, materias que han tenido conmigo en otras asignaturas, cómo se basa un método científico y cómo es que se asigna que es un método científico o se habla de que es científicamente comprobado. Entonces, aquí resalta la importancia de esa comprobación científica. Todo lo que escuchen, la ciencia social principal neopositivista quiere decir que se basaban en la comprobación con método científico. Ok, entonces, Manuel, por favor, continúa la lectura. Ok, Manuel no está. América, por favor, continúa. Sí. Que los métodos neopositivas de educación comparada como los tradicionalmente difundidos por Vereday no sirven, por su sencillez y linealidad, para resolver las cuestiones complejas que conforman la educación. Ok. Muy bien. ¿Alguien más se escribió en el chat? Porque ya había cerrado mi chat. Avísenme para volverlo a cerrar. Creo que fueron 2 compañeras, maestra. Ok. En el chat veo otro nombre de la persona que me está escribiendo, pero entonces no sé quién es la alumna, porque me anotan otro nombre. Entonces, Maestra, contar mi nombre, ¿verdad? tienen que anotar su nombre para su asistencia, pero veo que por ahí algunos me anotan otro nombre que no es el de ustedes. No tengo idea por qué. Coméntenme, por favor, porque a la hora de mi asistencia, pues no voy a saber quiénes son. Ok, Manuel, entendido. Y muy bien. Gonzalo, por favor, continúa la lectura. Uy, no. De la otra diapositiva, ahorita lo aplico para que continúes. Entonces, recuerden, esta palabra sí anótenla, por favor, en su libreta. Neopositivista. Es un término que tienen que, por cultura de nuestra profesión, tenemos que conocer. Y yo les dicto el significado. Neopositivista. Aquí es... Está mal escrito.
Neopositivista, y les dicto lo que tienen que escribir ahí. Ok, muy bien, les dicto. Neopositivismo, movimiento filosófico que resalta, voy a dejar de compartir, movimiento filosófico que resalta la importancia del método científico, la importancia del método científico. La importancia del método científico. Ahí voy, chicos. Importancia del método científico. De los conceptos filosóficos. De los conceptos filosóficos. Esto viene en su examen. Neopositivo. De los conceptos filosóficos cuyo principal tema de preocupación es el análisis, si voy muy rápido me dicen, ¿eh? Profe, principal, ¿qué, perdón? Cuyo principal tema de preocupación es el análisis hasta ahí. Es el análisis. Quiere decir que ahí aplican mucho la comprobación científica para resaltar conceptos filosóficos. O sea, tienen que estar comprobados. Muy bien. Hasta ahí, por favor. Ok. Ok, voy a ver si vamos a hacer un esquema. Denme un segundo. ¿A las 4 qué dijo? Ok, vamos a ver. De repente tengo problemas de conexión y creo que no están conmigo, entonces avísenme, por favor. Me aparece mi cronómetro, me parece que ya está por cortarse, se corta y continuamos. Vuelven a conectarse. Voy a compartir sobre un método venezolano, entonces vamos a conocer un poquito sobre cómo es esa estructura de sistema educativo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. 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 De repente pensé que ya no estaban.
porque me salió que mi sesión ya había cerrado, pero no sé, desde la mañana está así como que un poquito extraño mi Zoom. Muy bien. Entonces, vean, esta es una estrategia de estructura de un programa educativo de Venezuela, sistema educativo venezolano. Vamos a conocer cómo es que es el nivel de educación allí y cómo es que es su programa. Por ejemplo, en este esquema, nosotros podemos darnos cuenta que aquí dice niveles de pregrado, posgrado, sistema de educación universitaria, pero a ver, vamos a ver de dónde inicia, del lado derecho, perdón. También ellos asisten a la primaria media. Ahorita vamos a ver las edades, debe contener las edades. Niveles de educación inicial, que son la primaria media. La inicial, media se debe referir a los grados más altos que el inicial. Educación media técnica, que debe ser un bachillerato. Educación media general, está un poquito medio confuso. El sistema de educación, subsistema de educación universitaria. Ok, hasta aquí entiendo que van a la universidad también normalmente y pues un pregrado o posgrado, ya sea diplomado, maestría, doctorado. Así se maneja lo que es en Venezuela. Tenemos un programa pues muy similar. Aquí hay diferentes tipos de modalidades educativas, vamos a conocerlos, ahora sí que por cultura general. Educación especial también veo que tienen, educación de jóvenes, adultos y adultas, educación en fronteras, rurales también, artes, educación militar, intercultural e intercultural bilingüe, o sea, también tienen idiomas, muy bien. Educación especial. Y bueno, ya sabemos que está destinado a niños con capacidades diferentes, intelectos diferentes, braille, ok, dificultades de aprendizaje, es muy similar a lo nuestro. Aquí nos habla sobre, ok, una escuela abierta, que es atención a adultos y adultas sobre una escuela abierta cuando no tienen la posibilidad de estudiar de acuerdo al rango de edad que se rige el programa, personas mayores de 18 años. Educación de fronteras, vean, tiene una finalidad educativa integral de las personas que habitan en espacios geográficos de la frontera de Venezuela, venezolana. Los invitan también a que ellos puedan ser pues acreedores a toda la educación. Educación rural, pues en zonas rurales. Nos dice, dirigido al logro de la formación integral de las ciudadanas en su contexto geográfico, así como reforzar los valores de identidad. Ok, también para ellos se les otorga lo que es la escuela. Claro, aquí ya hay variantes. ¿Qué variantes puede haber en esta educación rural? ¿Qué variantes podrían? No se escucha, maestra. ¿Aquí ya me escuchan? Sí. Ok. Sí. ¿Apenas me dejaron de escuchar o no me escucharon desde hace un rato? No, apenas. Ok, de repente. No, fue apenas. Ok, no sé por qué de repente se mete mi mute y está un poquito así como que raro mi Zoom hoy. Ya me pasó en otras clases, pero me avisan en cuanto no me escuchen. En la educación rural vimos unas variantes al inicio, el día lunes. ¿Cuáles serán las variantes? ¿Qué limitaciones podrían tener las personas de una escuela rural? Por la falta de libros o la falta de útiles, podría ser. Ok, que no es tan rápido que lleguen los útiles o los libros de textos. Ok, ¿qué más? También la falta de bancos, maestras, escritorios. La falta clima. del mobiliario. Ok, muy bien, chicas. Mobiliario, ¿qué más? Materiales. El cómo se trasladan para llegar al lugar donde toman sus clases, o sea. Exacto, el transporte, cómo se trasladan, aunque hay personas que la verdad son muy sorprendentes y llegan a caminar o a hacer todo el esfuerzo por ir a tomar sus clases. La falta de aulas podría también ser. Sí, podemos ver ahí que ahí no hay una escuela en sí, una institución, no hay una aula designada, sino que es al aire libre.
Y bueno, la verdad debe ser también muy, pues muy armónico tomar una clase en otro tipo de entorno. Ok, muy bien, Maestra, entonces, dime, también, no te escuchamos bien, nada más el inicio. que yo quería agregar de la educación rural, que también la falta de preocupación de los padres, o sea, muchos padres cuando son así, Ajá. pues ni siquiera les interesa que sus hijos estudien porque pues ellos dicen que viven del campo y no necesitan educación para eso. Sí, exacto. Va a haber muchas variantes. Recuerden que una de ellas también era la cultura y las creencias. También aparte de las variantes de equipo, materiales, transporte, pues existen las creencias y culturas de esa comunidad. Puede ser que algunos no estén interesados en aprender y surge mucho el analfabetismo en este tipo de escuelas rurales. Ok, Dania. Vean, también ellos promueven las manifestaciones folclóricas, artes, todo lo que es distintas manifestaciones de arte, interpretación, habilidades, ven, también en Venezuela, entonces también tienen ese tipo de clases. Y aquí nos habla de una educación militar muy parecida a la que tenemos aquí en nuestro país, donde orientan al proceso de formación de pues en este caso, no sé si no estoy muy actualizada en esto, pero me parece que solamente son los hombres, los varones, los que tienen que estar pues con cartilla militar y eso, aunque en algunos países ya se involucran también a las mujeres. Aquí orientan el proceso de formación dice, perfeccionamiento y desarrollo integral de las integrantes de las Fuerzas Armadas. Ok. Y aquí podemos ver que también están interesados, aunque sean en culturas y escuelas rurales, indígenas, a idiomas, otro tipo de conocimientos. Ahora, no solamente se puede hablar del inglés o del francés o de idiomas de países, sino que también de indígenas, conocimientos y mitologías indígenas sobre comunidades. Por ahí no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver libros de texto de primaria, o sus hermanitos o primitos, no lo sé, vecinos. Ya en los libros de texto de primaria vienen algunas frases de algunas culturas indígenas, los cuales se pide que aprendan los niños frases o el idioma en sí completo sobre este tipo de culturas. Ok, esta es la de Venezuela. Entonces, si ustedes ven, es algo muy similar a lo nuestro. Vamos a ir observando que no en todos los países es una educación comparativa a la nuestra, lo cual algunas escuelas de México se han fusilado algunos